Familia, muy buenas noches. Qué gusto estar hoy una vez más con ustedes, junticos, conectados en esta transmisión, pero conectémonos con Dios, que es lo más importante. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias esta tarde o en este momento, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Realmente, gracias por los medios de comunicación que nos permiten conectarnos los unos con los otros, pero en este momento nos permiten conectarnos contigo. Te pedimos de todo corazón que nos hables de manera personal y que no haya una sola persona que esté sintonizada con esta transmisión que pueda continuar igual. Que tu palabra transforme nuestras vidas, que tu Espíritu Santo moldee nuestros corazones y que todo cambio que ocurra sea para gloria y honra de tu precioso nombre. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo, en tu precioso nombre Jesús, y en acción de gracias que oramos. Amén y amén. Muy bien, familia, quiero invitarle esta noche para que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías y se ubique en el capítulo número 8. Isaías, capítulo número 8. La semana pasada ajustamos un año de haber iniciado esta contingencia. Un año de retos, de aventuras, de aciertos y desaciertos, de enfermedades y de sanidades, pero lastimosamente también de algunos fallecimientos. El jueves pasado, en las horas de la tarde, estaba arreglando el televisor de mi suegrita y en el momento en que recobramos la imagen, apareció el señor presidente de la República dando las estadísticas acumuladas de esta pandemia a 17 de marzo, es decir, al lunes de la semana, al miércoles, creo que miércoles de la semana pasada. Y estas eran las estadísticas, me llamaron la atención. Total de casos confirmados en Colombia, 2.314.154, es decir, el 4.6% de la población fue contagiada. Pero el dato más interesante es que de esos 2.314.154 personas, 2.215.512 se recuperaron. Es decir, que el 95.7% de las personas que adquirieron la enfermedad se recuperaron satisfactoriamente. En ese momento, la semana pasada, teníamos un total de 32.464 casos activos en Colombia, es decir, el 1.4% del total de contagiados y el 0.07% del total de la población colombiana. Finalmente, nos hablaban de un total de 61.498 fallecidos, lo que equivale al 2.6% de las personas contagiadas y al 0.1% de la población colombiana. Esas estadísticas nos permiten concluir que definitivamente estamos teniéndole miedo a alguien que no es tan letal. Ojo, no estoy diciendo que no sea letal, no estoy diciendo que no haya familias que hayan perdido seres queridos, pero realmente los porcentajes no son tan alarmantes y estremecedores. ¿Sabe que normalmente, hasta el año 2019, fallecían entre 200 y 250.000 personas por diferentes causas? Las cifras del año pasado todavía no han sido divulgadas, aunque podemos prever que hayan aumentado. Pero no podemos decir que aumentaron al 100%, siquiera que se hayan duplicado. Todo esto nos permite ver que el año 2020 fue un año en el que vimos la mano poderosa de Dios sostenernos. Y estoy convencido de que en no pocos casos experimentamos su ayuda de diferentes formas. Durante estos 2 primeros meses del año hemos hablado de la necesidad de ser fieles a Dios para encontrar su ayuda. Y creo que podemos decir de una manera radical que hemos sido fieles y que Dios nos ha ayudado.
Esta noche quisiera incursionar en un tema que ya hemos tratado en ocasiones anteriores, pero que veo que sigue teniendo injerencia en no pocas personas. Me refiero al tema del temor. Y escucho hoy que hay muchas personas esclavizadas, paralizadas y sin saber qué hacer. Bien, si ese es tu caso, te invito esta noche a que me acompañes en el libro del profeta Isaías capítulo 8 y que leas conmigo los versículos 11 al 13 y entraremos de lleno a esta enseñanza. Isaías capítulo número 8 versículos 11 al 13. Aparecerán en la pantalla, por favor, léelos conmigo. Dice: el Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan especial! Pareciera que está escrito para un tiempo como este. Lo primero que dice el profeta Isaías es que Dios le habló fuertemente, que Dios le habló. Yo creo con todo mi corazón que nosotros debemos disponernos siempre que entramos a una transmisión para que Dios nos hable. Y cuando Dios habló fuertemente al profeta Isaías, le dijo: no sigas el camino de este pueblo, no digas que es conspiración todo lo que ellos llaman conspiración. Y todavía escucho con mucha frecuencia que hay personas que no creen que esto haya sido real. La semana pasada igual estaba hablando con una persona y le dije pues que hacía un año, desde que había arrancado la pandemia, no había ido a ese lugar. Y él me dijo esto: ¿sabe qué, don? Yo creo que no existió tal pandemia. Yo creo que nos engañaron a todos y nos encerraron a todos. Bueno, yo estuve a punto de decirle: pregúntale si a alguien que perdió un ser querido o que estuvo enfermo de coronavirus creen que eso fue un engaño y una conspiración. No llames conspiración, fue lo que Dios le dijo a Isaías, lo que esta gente llama conspiración. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Ese es el llamado del Señor, a que nosotros caminemos en fe, a que nosotros caminemos de su mano, a que no nos dejemos asustar, ni siquiera que nos dejemos amedrentar. ¿Sabes que el mundo ahora continúa enfrentando esta grave crisis? La semana entrante tendremos lo que se conoce en el mundo católico como la Semana Santa. Nosotros pues creemos que la Semana Santa son todas las semanas, pero hay una cantidad de restricciones para ese tipo de eventos que en la Iglesia Católica hacen, como peregrinaciones, como procesiones, etcétera, por temor a una siguiente ola de la enfermedad. Por supuesto, nosotros apoyamos y respaldamos todas las medidas de bioseguridad. El mundo está temeroso de una nueva ola, de un nuevo pico de la pandemia, y nosotros no podemos ser ciegos ni ser tercos, pero no nos dejemos amedrentar, no nos dejemos asustar. Nosotros tenemos que ir de la mano de Dios. Esta pandemia nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó a cambiar nuestras estructuras, a cambiar muchos modelos que teníamos establecidos, a incursionar en nuevas formas. Por ejemplo, la transmisión vía online fue producto de la pandemia. Hasta antes de la pandemia nos atemorizaba salir al aire en cámaras. Hoy no es que lo tengamos dominado, pero ya lo hacemos con una mayor tranquilidad, frescura, libertad. Y sabemos que allá, en casa, en tu casa, se abrió un lugar de adoración.
Porque la iglesia no está limitada a estas 4 paredes, sino es un espacio espiritual. Y allí en tu casa y con muchos otros creyentes en muchos lugares estamos formando la iglesia. Sin embargo, debo decir que estos son tiempos de incertidumbre, pero no podemos enfrentar el mañana con temor. Tenemos que enfrentarlo con la convicción de que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros y que suceda lo que suceda, Él aún tiene el control. Y he llamado a esta enseñanza, ¿por qué temer si Dios está conmigo? Y yo quiero que tú lo repitas esta noche allí en casa. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué temer si Dios está conmigo? Dice una leyenda que la peste iba de camino a una ciudad cuando alguien la detuvo y le preguntó, ¿hacia dónde vas? A esta pregunta la peste contestó, voy a esa ciudad a matar a 10,000 personas. Al cabo del tiempo, la peste retornó y quienes la detuvieron nuevamente le reclamaron diciéndole, dijiste que matarías a 10,000 personas y mataste a 100,000. La peste con seguridad respondió, yo solo maté a 10,000. El resto se murió de miedo. ¡Wow! Y es lo mismo que sucede. El temor rodea la vida de muchas personas, robándole la paz, la tranquilidad, la serenidad, el gozo, la esperanza. Usted y yo muchas veces hemos sentido ese miedo, ese temor a nuestro lado. Cuando enfrentamos una enfermedad, cuando nos enfrentamos a un diagnóstico, cuando nos enfrentamos ante cosas que no sabemos qué ocurrirá. Tal vez cuando tenemos que acompañar a algún ser querido que falleció sin mayor explicación y empezamos a pensar, ¿qué tal que me pase a mí? ¿Qué tal que yo sea el próximo? ¿Sabes? El enemigo no quiere robar tu dinero. El enemigo no quiere robar tu automóvil ni tus posesiones. Quiere algo más valioso. Quiere robar tu paz mental, tu tranquilidad, tu gozo. Su tarea es la de quitarte el valor. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás bajo temor, te paralizas. Cuando estás paralizado, Él puede hacer contigo lo que se proponga. Y su arma favorita es el amedrentamiento. Quiero mostrarte una historia del pueblo de Israel que fue amedrentado, todo un ejército, por un solo hombre. Si me acompañas al primer libro de Samuel, en el capítulo 17, a partir del versículo 1, encontramos esta historia. Un solo hombre, sí, un hombre fuerte, sí, un hombre gigante, pero él solo logró amedrentar a todo un ejército. Escucha la historia. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 1 en adelante, leo. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Elá. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿No están ustedes al servicio de Saúl?
¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Ahora escucha, verso 11. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Ni siquiera había comenzado la batalla y ellos ya la habían perdido. Estaban consternados y tenían mucho miedo. Ahora, si avanza al versículo 16, se dará cuenta de un detalle adicional. Versículo 16. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. ¡Wow! No tuvo que lanzar ni una flecha, no tuvo de que disparar ni una sola bala. 40 días, mañana y tarde, salía este hombre a desafiarlos. Por supuesto, tenía una figura imponente, por supuesto que era un guerrero reconocido. Pero lo único que utilizó fue su voz, lo único que utilizó fue el amedrentamiento para tener a todo un ejército acobardado y metido debajo de las camas. Siga leyendo, paso al versículo 24. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! El temor está allí. El temor hace parte de la vida. Pero nosotros tenemos que tomar la determinación de confiar en Dios o de poner nuestros ojos en ese gigante. Se da cuenta que dice que cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Muchas veces el temor está ahí, día tras día, día tras día, día tras día, haciendo un hueco en nuestro cerebro, taladrándonos. No vas a poder, no vas a poder, de esta no vas a salir, tú no eres capaz, tú no puedes, tú eres un cobarde, tú no sirves para nada. Y esa es su herramienta. Y ¿sabes algo? Hoy es un día para que usted y yo venzamos nuestros temores, como lo hizo David con ese gigante, los enfrentemos y los derrotemos. Pero tenemos que saber en quién hemos confiado. Estoy convencido de que esa situación que te causa temor, de que esa situación que te amedrenta es más grande que tú. Claro que sí, pero nunca será más grande que Dios. Nunca será, por grande que sea tu problema, por grande que sea tu gigante, por grande y poderoso que sea lo que estás enfrentando el día de hoy y vas a enfrentar el día de mañana, nunca será más grande que Dios. Puede ser más grande que tú. Estoy convencido de que en muchas ocasiones esos problemas, esas situaciones son más grandes que nosotros. Pero estoy absolutamente seguro de que nunca serán más grandes que el Dios en el cual he puesto mi confianza. He dividido esta enseñanza en dos partes. La primera parte quiero explicarle rápidamente 3 razones por las cuales debemos enfrentar nuestros temores. 3 razones por las cuales usted hoy debe tomar la decisión de enfrentar cualquier situación que lo amedrente. Porque si no lo hace, va a terminar perdiendo, va a terminar derrotado. Razón número 1, porque el temor no nos deja ver a Dios. Cuando el temor nos logra enceguecer, cuando el temor nos logra inundar, perdemos de vista todo y no podemos ver a Dios. En segundo del libro de Reyes, capítulo 6, hay una historia tremenda. Es una historia que tiene que ver con Eliseo y su ayudante Giesi. Voy a leerles. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8 y siguientes dice: el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel:
procura no pasar por ese sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones, Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo lo que el rey de Israel, todo al rey de Israel, incluso lo que su majestad dice en la alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Era lógico. Un par de personajes, un profeta viejo y un joven discípulo, rodeados por un destacamento de soldados con lanzas, carros de combate, etc. Este muchacho se levanta, abre la cortina de su cuarto y se ve rodeado del ejército y pega un grito. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que eso es lo que le pasa a muchas personas, que en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, en medio de tanta dificultad, lo único que atinan es gritar: ¿y ahora qué voy a hacer? Pues bien, déjeme seguir leyendo la historia, versículo 16. No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Muchachos, lo primero que hace el temor es enceguecernos y sobre todo no nos deja ver a Dios. Por eso comencé esta enseñanza recordándoles todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, no solo en este año, no solo en el año pasado, sino si usted examina con juicio su vida, se dará cuenta que Dios ha hecho muchas cosas a lo largo de la historia. Pero el temor por lo inmediato, el temor por lo que está ocurriendo, no te deja ver lo que Dios ha hecho, no te deja ver lo que Dios está haciendo y no te deja ver lo que Dios hará. Eliseo le dice a su criado: no tengas miedo. Y oró para que Dios abriera los ojos de Giezi. Cuando esto sucedió, Giezi se dio cuenta que ellos estaban respaldados por un gran ejército de hombres, por un gran ejército alrededor de ellos. Wow. Lo primero que quiero que te metas en tu cabecita esta noche es que el temor no te deja ver a Dios. Por lo tanto, tienes que enfrentar el temor. Segunda razón por la cual hay que enfrentar los temores, porque el temor es un imán que atrae problemas. En el libro de Job, en el capítulo 3, verso 25, hay un texto que es tremendo. Dice Job, capítulo 3, verso 25, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. ¿Sabes? El temor es como un imán que atrae los problemas a tu vida. Y lo que más le tienes miedo, a eso va a ocurrir, eso va a suceder. Entonces es importante enfrentar los temores. Número uno, porque no te dejan ver a Dios. Número dos, porque es un imán o son un imán que atrae problemas. Di conmigo, el temor es un imán que atrae dificultades. Y finalmente, número tres, el temor nos lleva a vivir una doble vida. Wow, sí, somos uno cuando estamos de frente a los hermanos y pero somos otro completamente diferente cuando estamos a solas. Hay una historia que tiene que ver con Jesús después de su crucifixión. Aparecerá en la pantalla Juan capítulo 19, versículo 38, mira lo que dice. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús.
José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. ¿Se da cuenta? José de Arimatea era un discípulo del Señor, pero en secreto. Y era en secreto por miedo. ¿Miedo a quién? Miedo a los hombres. Miedo a los judíos. Va, le pide a Pilato el cuerpo de Jesús para darle una sepultura digna. Pero dice que lo hizo de noche, en secreto, porque le tenía miedo a los judíos. El temor nos hace vivir una doble vida. Nos hace negar lo que somos. Este hombre fue a donde Pilato en secreto porque le tenía miedo a que los otros judíos lo sacaran del parche, lo criticaran, se burlaran de él. Lo hace en secreto porque tenía miedo a que el jefe de la sinagoga lo expulsara, en fin. ¿Y cuántas veces nosotros hemos negado al Señor o hemos negado lo que somos por miedo a lo que digan de nosotros, por miedo a las burlas, a la crítica, a que papá y mamá nos digan que nos volvimos locos? El temor te lleva a vivir una doble vida. Por eso es necesario que enfrentemos el temor. Primero, porque no nos deja ver a Dios. Segundo, porque el temor atrae las dificultades. Y tercero, porque nos lleva a ser unos hipócritas viviendo una doble vida. Bien, hecha esta primera parte, pasemos a la segunda parte. 3 temores que tenemos que enfrentar, que debemos enfrentar. Y créame, cada día me veo con más personas atemorizadas por este tipo de circunstancias. El primer temor que tenemos que enfrentar es el temor a la muerte. Vivimos en una etapa donde la muerte está a la orden del día. Ojo, no me siento feliz cuando muere la gente. No me alegra cuando muere la gente. Pero hay muertos. Y hay muertos por coronavirus, pero también hay muertos por cáncer, pero también hay muertos por accidentes de tránsito, pero también hay muertos por infartos al miocardio, pero también hay muertos de muerte natural, pero también hay bebés que mueren, pero también hay personas que estaban un día muy bien y al día siguiente dejan de respirar. Lo dije el domingo pasado, lo repito hoy, eso hace parte de la vida. Está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después de eso venga el juicio. La muerte, perdóname la expresión, la muerte hace parte de la vida. Ahora, nosotros los cristianos entendemos y sabemos que la muerte es el paso necesario para la vida eterna. Y por eso, como hijos de Dios, no podemos tenerle miedo a la muerte. Filipenses, en el capítulo 1, entre los versículos 20 y 24, el apóstol Pablo lo pone en absoluta perspectiva. Filipenses, capítulo 1, versículos 20 al 24. Leo, dice así: mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por 2 posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Hey, Pablo la tenía absolutamente clara. Y él decía, ok, morir e irme con el Señor es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Ahora déjeme decirle que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses, está enfermo, está en peligro de muerte. Ya está, digámoslo en términos actuales, está desahuciado por los médicos. Es inminente su muerte. Y él dice, bueno, ya sea que viva o muera, Cristo Jesús será exaltado en mi
cuerpo. Para mí, dice Pablo, el morir es Cristo, perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Amo la vida, amo vivir, disfruto vivir, pero estoy convencido de que el día en que mis ojos se cierren en este mundo, inmediatamente los abriré en la presencia de Dios. Y como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ojo, no estoy invitando a la muerte, no estoy llamando a la muerte, no estoy haciendo una apología a la muerte, solo que no le tengo miedo a morir. Amo vivir, disfruto la vida al máximo, pero no le tengo miedo a la muerte. La muerte física es totalmente inevitable. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Está establecido que los seres humanos mueran una sola vez. Esto desvirtúa esa creencia de la reencarnación y una cantidad de cosas. Está establecido que los seres humanos mueran una sola vez. Todos vamos a tener que pasar por esa puerta que nos lleva a la vida eterna. Ahora, ¿sabe qué es lo grave? Lo grave es la muerte espiritual. No le tenemos que temer a la muerte física, pero sí debemos temerle a la muerte espiritual. Mateo capítulo 10, verso 28. El Señor Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Wow, eso sí que es tremendo. Ahí sí tenemos que asustarnos. Pero dice, no teman a los que matan el cuerpo. ¿Sabe cuál es nuestra confianza? ¿Sabe cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza son las palabras de Jesús. Cuando en Juan capítulo 11, verso 25 dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le dice a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Si tú crees esto, no tienes por qué tenerle miedo a la muerte. Yo soy, dijo el Señor, la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Esa es nuestra esperanza. ¿Sabes esto? Quiero que lo apuntes en tu cuaderno de notas o hagas un recordatorio, pero quiero que lo sepas y ojalá te lo aprendas. El temor a la muerte muere cuando estoy preparado para morir. El temor a la muerte muere cuando yo estoy preparado y sé que voy a la casa del Padre por toda la eternidad. Segundo temor que tenemos que enfrentar, el temor a los hombres, el temor a las personas. Ay, es que me da miedo de mi jefe. ¿Sabe que hasta la gente dice que le da miedo el pastor? Yo no sé por qué. Si tengo cara hasta de buena gente. Ay, es que le tengo miedo al pastor. Es que le tengo miedo a fulano. Mira lo que dice el Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículos 1 al 3. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Tremendo eso. ¿A quién temeré? Dice el salmista, si el Señor es mi luz y mi salvación. Y miran los ejemplos que pone, verso final, dice, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré mi confianza. Mira este otro salmo. Escucha
a un hombre experto en conocer a Dios que se llama David. En medio de persecuciones, en medio de pruebas, en medio de dificultades, David hizo esta declaración. Salmo 118, versículos 6 al 9. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Él que fiarse de los poderosos. ¡Wow! Si el Señor está conmigo, ¿quién puede estar en contra mía? Si el Señor está contigo, si tú has puesto tu confianza en Él, Él no te dejará en vergüenza. Tremendo eso. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Y por eso de este salmo nace el nombre de esta enseñanza. ¿Por qué tener miedo si el Señor está conmigo? David lo tenía claro y decía, en medio de pruebas, en medio de dificultades, él no estaba en su palacio, él no estaba en medio de la comunidad, estaba en el monte siendo perseguido por Saúl para matarlo. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en Él que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en Él que fiarse de los poderosos. Y para concluir este punto, creo que en Hebreos capítulo 13, versículo 6, el Señor ratifica esta afirmación de David. Dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Mira, durante todo este año, durante estos primeros meses del año, hemos estudiado cómo asegurar la ayuda de Dios. Y estoy convencido de que muchos hombres y mujeres han tomado la determinación de ser fieles a Él, de vivir con Él, de hacer las cosas con Él. Él te ayudará. Y si el Señor es tu ayuda, con absoluta confianza puedes decir, ¿qué me puede hacer un simple mortal? ¿Será que lo puedes decir ahí, en tu habitación, en tu casa? ¿Será que puedes decir conmigo, el Señor es quien me ayuda? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Por poderoso que sea ese mortal, es un simple mortal. Si el Señor es quien te ayuda, no tienes por qué tener miedo. Finalmente, tercer temor que tenemos que enfrentar. Hay muchos otros, pero estos tres son vitales. Temor a la muerte, temor a los hombres y número 3, temor al futuro. Sabes que me encuentro con muchas personas que están desesperadas, amedrentadas, que no saben qué hacer y están llorando y dicen como Jesse, ¡ay, Señor, qué vamos a hacer! Le tienen miedo a lo que vendrá mañana. Le tienen miedo a esta tercera ola o cuarta ola. Yo no sé si es la tercera, la cuarta, la quinta, pero si el Señor es mi ayuda, yo no tengo por qué tener miedo. En Mateo capítulo 6, a partir del versículo 25, encontramos una de las tremendas enseñanzas de Jesús. Todas sus enseñanzas eran tremendas, pero escucha esta. Mateo capítulo 6, verso 25. El Señor Jesús habla con su gente y les dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir a su vida una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos.
Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas esas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Muchachos, cuando el Señor dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, vivan abrazaditos de Dios, vivan pegados de Dios. Ojo, no significa que no hay que trabajar, no significa que no hay que mandar la hoja de vida, no significa que no hay que emprender ese negocio que has tenido en tu cabeza, no significa que te quedes sentado esperando que el mercado y la provisión te llegue del cielo. No, avanza, emprende, porque eso es lo que el Señor nos dijo en este año 2021. El año de la visión en acción, que hay que aprender, hay que comprender, hay que desprender, hay que emprender. Muchas veces tendremos que reprender y finalmente nos vamos a sorprender con lo que el Señor hace por nosotros. Y si todo esto no le queda claro, escucha la voz del Señor que en Jeremías capítulo 29, verso 11, dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hey, tu futuro y el mío están en las manos de Dios. No tenemos por qué temer a la muerte, no tenemos por qué temer a los hombres, no tenemos por qué temer al futuro, porque estamos en las manos de Dios. Ahora, ¿confías en Dios? ¿Estás en sus manos? Estamos enfrentando una crisis. Esta crisis no se soluciona en un mes. Esta crisis no se soluciona en 6 meses. Pero si estamos de la mano de Dios, no tenemos por qué temer a la muerte, no tenemos por qué temer a los hombres, no tenemos por qué temer al futuro, porque estamos seguros en sus manos. El Señor es mi ayuda. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor es mi ayuda. No temeré. Quisiera terminar esta enseñanza recordando las palabras de aliento que Pablo, en medio de circunstancias difíciles, le envía a través de una carta a su joven discípulo llamado Timoteo. Eso se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Pablo le escribe y le dice, por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Escuchaste? Pablo, en medio de circunstancias difíciles, en medio de sufrimientos, en medio de las más duras pruebas, le escribe a su discípulo amado y le dice, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Muchachos, estamos viviendo en medio de crisis, de circunstancias. No podemos tapar el sol con un dedo. No podemos decir que no pasa nada. Pero si estamos en las manos de Dios, si Él es nuestra ayuda, si Él recorre la tierra con su mirada y está listo para ayudar a quienes le son fieles, tú y yo debemos estar en su lista. Por lo tanto, no tenemos por qué tener miedo. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra esta noche. Aquí estamos, un grupo de hombres y mujeres confiados en ti. Quisiéramos poder decir como Pablo, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y sé que tienes el poder para guardar hasta aquel día lo que he puesto
en tus manos. Por eso, Padre, a ti sea la gloria, el honor y la alabanza. Yo te pido con todo mi corazón que nos podamos levantar todos nosotros como un ejército de hombres y mujeres victoriosos, como un ejército de hombres y mujeres valientes, que no tienen miedo a las circunstancias, que no tienen miedo al gigante que los enfrenta, que los está amedrentando o que pretende amedrentarlos, porque sabemos en quién confiamos. Sabemos quién está respaldándonos, quién está de parte nuestra. Y cualquier gigante, cualquier temor que tengamos que enfrentar hoy, lo derrotaremos, lo derribaremos y le cortaremos la cabeza, así como David hizo con ese gigante Goliat, porque él confiaba en ti. Señor, te amamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo, en tu precioso nombre Jesús, y en acción de gracias que hemos orado. Amén, amén y amén. Familia, el temor no te deja ver a Dios, el temor te paraliza, el temor hace que vivas una vida doble. Dios no quiere que vivas en temor. Dios quiere que vivas en convicción, seguro de en quién has confiado. Estoy seguro también de que allí, a través de la pantalla, hay algunas personas que hoy se conectaron con nosotros por primera vez. Si tú haces parte de ese grupo, yo quiero decirte que la única forma en la cual podemos estar seguros es cuando tenemos nuestra confianza puesta en Dios. La Biblia dice que no hay nadie, escúchame, que no hay nadie que haya confiado en el Señor y haya quedado defraudado. Por lo tanto, yo quiero invitarte esta noche a que pongas tu confianza en Dios. Escúchame, no en mí, porque yo soy un ser humano común y corriente, no tengo superpoderes, no tengo el poder de nada, solo tengo a Dios en mi corazón. Pero tú tienes que poner tu confianza en Él. Él es el único que puede sacarte de esos problemas, dificultades y que puede ayudarte a vencer los temores. Por lo tanto, si tú estás en ese grupo de personas que hoy te conectaron o se conectaron por primera vez, o tal vez en un grupo de personas que se ha conectado muchas veces y siente temor de todo, lo angustia todo, hoy te invito a que pongas tu confianza en Dios. Si quieres hacerlo, es muy sencillo. A través de una oración, tú le dices: Señor, entra a mi vida, toma el control de ella y ayúdame. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos por un minuto esta noche y haz esta oración después de mí. Repite esto: Señor Jesucristo, yo creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que se hizo hombre por amor a mí y que en una cruz entregó su vida para perdonarme y salvarme, y que resucitó para darme una nueva vida. Esta noche te abro mi corazón y te invito a ser parte de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y reconozco que tu sacrificio me limpia completamente y a partir de este momento soy una nueva persona. Padre Celestial, gracias por escucharme. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, dame todo el poder de Dios para echar fuera todo temor y para hacer de mí la clase de persona que Dios quiere que yo sea. Para gloria y honra de tu nombre, Jesús. Y en acción de gracias he orado. Amén y amén. Mis amigos, la Biblia dice que si ustedes hicieron esa oración de todo corazón, hoy nacieron de nuevo. Bienvenidos a la familia de Dios. Para nosotros será un gusto, un placer recibirte en nuestra iglesia, en nuestra casa. Ahí en la pantalla van a aparecer tanto un correo electrónico como un número de WhatsApp. Puedes utilizar cualquiera de los dos medios para escribirnos. Y nosotros, a vuelta de correo, entre tanto tenemos la posibilidad, que esperamos sea muy pronto, de abrir nuestras instalaciones. A vuelta de correo te enviaremos una información y nos uniremos, nos juntaremos de esta manera virtual. Muy pronto esperamos poder volver a reunirnos de manera presencial.
bienvenido, bienvenida. Esta es tu casa y estamos aquí para servirte. Hay un grupo de hombres y mujeres listos para orar por ti. Si tienes alguna petición, escríbenos también y con el mayor gusto oraremos por ti.